Consideremos una partícula puntual que se mueve en una trayectoria arbitraria, por ejemplo, algo así. Y está sometida a una cierta fuerza sobre ella durante su trayecto, que podrían, por ejemplo, aquí estar la fuerza en esta dirección, por ejemplo, aquí la fuerza podría ir así, y así sucesivamente durante tu trayectoria la fuerza es variable. Quiero saber cómo calcular el trabajo que hace esa fuerza sobre la partícula durante todo su trayecto. Digamos desde una posición inicial aquí, llamémosla I, hasta una posición final F. Cuando la fuerza es constante y la trayectoria es recta, sabemos calcular el trabajo. Hacemos el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Ahora que la trayectoria es curva y la fuerza es variable, lo que se puede hacer es descomponer la trayectoria de la partícula en pequeños segmentos sucesivos de desplazamientos infinitesimalmente pequeños. Cada uno de estos desplazamientos, bueno, podríamos llamar genéricamente dr, y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. En cada parte del desplazamiento de la partícula, pues podemos considerar el trabajo en una porción infinitesimal del trayecto, multiplicando, haciendo el producto escalar de la fuerza con el desplazamiento. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pues uno tiene, mientras que la partícula se mueve de aquí hasta la siguiente posición, hay un trabajo dado por este producto punto, la fuerza por desplazamiento. Entonces, para tener el trabajo total, pues habría que sumar todas esas pequeñas contribuciones al trabajo que se hacen durante toda la trayectoria. Esto, pues, esa suma finalmente sería una integral, ya que estamos considerando elementos infinitesimales, y sería la integral de f de r desde el punto inicial hasta el punto final. Genéricamente los estoy llamando I el inicial y f el final. Si tenemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, x, y y z, el vector de r podríamos escribirlo como un desplazamiento en x, la dirección y, más un desplazamiento en y de y, la dirección j, más eventualmente un desplazamiento en z, la dirección k. Eso sería, por ejemplo, en este desplazamiento de aquí, esto aquí sería de x, aquí arriba tendríamos la componente de y en dirección saliendo de la pantalla de z, y esas serían las componentes del desplazamiento, que habría que hacerle el producto punto con la fuerza también, en la cual la fuerza tendría sus componentes en x, en y en z. El producto punto F por dr, que nos da el trabajo aquí, pues tendría siendo la componente x de la fuerza por dx más la componente y de la fuerza por dy más la componente z por dz. Y esto lo iríamos sumando desde el punto inicial hasta el final. Así sería explícitamente el trabajo. Por ejemplo, en el caso en que tuviésemos un desplazamiento únicamente en la dirección x, con una fuerza variable, de modo que solo la primera de estas componentes fuese pertinente, pues el trabajo explícitamente sería la componente x de la fuerza por dx desde la posición inicial hasta la final. Aquí podríamos, viendo la variable de integración que es x, mirar la posición inicial xy, la coordenada xy y la coordenada final. ¿Listo? Este es en el caso en que la trayectoria fuera en una línea recta.
aquí en la dirección X, desde un punto X inicial hasta un punto X final, y durante la trayectoria pues la fuerza, bueno, está ahí aplicada, pero en particular me interesa la componente X de la fuerza, y el desplazamiento, en este caso de R, que tendría solo su componente X. Este resultado que tenemos aquí podemos usar la interpretación de integral como el área bajo la curva. Si graficamos aquí la componente X de la fuerza en función de la posición, la fuerza podría ser variable y, por ejemplo, ir cambiando de magnitud durante el trayecto. Vamos, aquí está la posición inicial, aquí está la final, y esta fuerza podría ir cambiando. Y el trabajo, pues podríamos calcularlo mirando el área aquí por debajo de la curva. Entonces sería esta región que está aquí. Un ejemplo, la fuerza que hace un resorte sobre una partícula. Digamos que ya concretamente el sistema sea una masa puntual agarrada de un resorte, y esta es la dirección X en la cual la partícula, pues el resorte se puede estirar o comprimir. El resorte hace una fuerza sobre la partícula que siempre se va a poner a qué tanto se desplaza la partícula con respecto a su posición de equilibrio. Si digamos aquí el desplazamiento viene en esta dirección R, pongamos aquí el sistema, el origen de coordenadas, siendo esta la posición de equilibrio. Si R es, por ejemplo, X, y la fuerza resulta que es opuesta y proporcional al desplazamiento con una constante K que se llama la constante del resorte. En este ejemplo, la curva aquí de la fuerza, componente X, que es menos Kx, en función de X, es una línea recta, ¿no es cierto? Dependiente K. Sería algo así. Esa representa la fuerza. Y entonces el área bajo la curva, por ejemplo, desde la posición 0 hasta que el resorte se estire hasta una posición final, X final, por ejemplo aquí, es sencillamente esta área. Bueno, ahí es un ejemplo en que sin necesidad de saber cálculo integral, puede uno calcular el trabajo. Digamos, si la posición inicial aquí es 0 hasta xf. Bueno, digamos que la fórmula me dice que es k por x de x. Si sabemos cálculo diferencial, pues la integral podemos integrar eso sin problema. Pero también aquí gráficamente es sencillísimo. Tenemos un triángulo en que la base aquí mide xf y la altura aquí pues es la fuerza en el valor final, en xf. Entonces el área de ese triángulo es un medio del producto de estos dos, que también encontraríamos haciendo cálculo integral. Entonces es un medio de k por xf cuadrado. Más generalmente, si la posición inicial no es 0, sino un x y cualquiera, tendríamos solo esta región de aquí. Y también se puede, ya sea haciendo cálculo integral o mirando esto como la diferencia del área de dos triángulos, calcular el trabajo. Digamos desde, si esta es la posición inicial no es 0, sino un x y cualquiera, tenemos esto, y esto sería menos un medio de kx final cuadrado menos un medio de kx inicial al cuadrado.